Y yo lo voy a invitar a que busque en sus Biblias Éxodo 3. Tenemos varios pasajes que compartir. Algunos los voy a leer, otros los voy a resumir, porque son muchos versículos. Pero en general sí quiero que el mensaje quede, y eso es lo que intentaré. Durante estos domingos hemos estado meditando en evangelismo. Hemos hecho un paréntesis a lo que hemos estado estudiando de Hechos. Hemos entrado, nos hemos clavado en el tema de evangelismo. Y hemos empezado con una definición que deberíamos habernos aprendido. Así que se las voy a tomar. ¿Qué es la definición del evangelio que hemos aprendido? ¿Quién me ayuda? El único premio que tiene es la satisfacción de haber contestado correctamente. Pueden buscar en sus notas. Ya van 2 domingos que llevamos aprendiéndola. Vamos a empezar a tener que hacer memorización de versículos como hacían los niños antes. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, no, pero no lo proyectes. Sí, la definición que hemos estado… La idea es esa, El mensaje del evangelio es que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Entonces, otra vez, el mensaje del evangelio, yo también lo estoy leyendo, es el que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Eso es lo que hemos estado viendo y las formas detrás de eso para compartir el evangelio. Y aunque el mensaje de hoy no es parte de esa saga, va a ser un anexo, va a ser una tangente que tiene que ver con el evangelismo y que sí me interesa que compartamos. ¿Cómo estamos evangelizando? ¿Se acuerdan que hace unas semanas cuando estábamos hablando de Hechos, la primera iglesia gentil, y yo les recordaba cómo está nuestro currículum de cristiano? Parte de los atestados de ese currículum es el evangelismo. ¿Cómo está su atestado curricular en evangelismo? No me tiene que responder, pero respóndase usted mismo. Y si no tiene muchas marcas ahí, pregúntese por qué. Si ya hemos aprendido que la comisión es para todos, ¿por qué no tengo marcas de evangelista en mi currículum de cristiano? Y pensando en esto, recordé, y Dios mediante haya sido el Espíritu Santo que haya traído a mi mente, un mensaje que yo di por primera vez en el 2004 en la Sociedad de Jóvenes, cuando salió pésimo. Salió terrible, apenas estaba empezando, me estaba, como dicen, metiendo los piecitos en el agua para ver qué tan fría estaba. Y dije, bueno, no salió tan mal. Y lo presenté a la iglesia en general en el 2010. Ahora, si su memoria no se acordó del evangelio, de la definición del evangelio, asumo que no se acuerda de esos mensajes, si estaba en el 2010 o en el 2004. Me interesó revisitarlo, este estudio, primero porque quería aplicar lo que he estado aprendiendo todos estos años. Y si usted es de los que ha compartido la palabra aquí, visite sus mensajes viejos y vea a ver cómo están.
y haga como yo, que lo cambié todo. Pero en aquella época yo lo había titulado Las excusas de Moisés. Actualmente no estoy convencido que sean excusas. Y en aquella época yo lo titulé así porque lo había enfocado en la cuestión en el tema de servicio en la iglesia. Y tampoco lo voy a enfocar así hoy, porque creo que no hay mejores pasajes que hablan de servicio que este. Pero para mí, este es un pasaje que habla de evangelismo. Quizás no del evangelio que conocemos, pero sí de buenas noticias para ser entregadas a un pueblo que sufre y que necesita de ellas. Entonces, el nuevo título, para que vaya a su casa y bote las notas que tomó en el 2010 y cree unas nuevas, el nuevo título es Dios envía a otro. Dios envía a otra persona. Vamos a empezar a leer Éxodo 3, pero antes de empezar, vamos a pintar el contexto, porque es importante saber a cuál Moisés era el que Dios estaba llamando en Éxodo 3. La historia en general, la mayoría lo conocemos, pero le voy a dar una pincelada. Dios llama a Moisés a través de una zarza ardiendo para que vaya y libere a su pueblo. Esa es la historia, la conocemos y vimos a Charlton Heston haciéndolo en la pantalla. Para los jóvenes millennials, pregúntenle a sus papás y a sus abuelos quién es o quién era Charlton Heston, el Moisés más blanco de la historia. Tuvimos esa historia, pero ¿cuál es el contexto? Moisés lleva 40 años exiliado de Egipto. Cuando Moisés nace, su mamá, ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿Perdón? Muy bien. Jocabed no le hace caso al edicto de Faraón que las madres tenían que tomar a sus niños. Primero eran las parteras tenían que matar a los niños, no lo hicieron. Entonces el Faraón hace un nuevo edicto, dice, las madres, los padres, todos, niños varones recién nacidos, tírenlos al río, al Nilo. La mamá no hace caso, crea una cesta de juncos con asfalto y brea y lo deja flotar a través del Nilo, vigilado de cerca por la hermana, por María, hasta que llegó, ¿con quién? Con la hija del faraón que se estaba bañando. Y lo recoge y lo adopta como si fuera de ella y le pone el nombre Moshe o Moisés, que significa tomado del agua, sacado del agua. Y desde ese momento, hay un paréntesis donde Jocabed se lo lleva para destetarlo, pero durante ese momento, hasta los 40 años, Moisés vive una vida de lujos en la corte real egipcia. Hechos 7:22 dice: Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Moisés tiene una vida de lujos, de instrucción en el imperio más poderoso de la época, el imperio egipcio, en la corte del hombre más poderoso del mundo, en ese momento. Pero sucedió algo. ¿Qué pasó? ¿Perdón? Mató a... ¿Y por qué lo mató? Porque se despertó de mal humor. Ve a un egipcio agredir a un compatriota de él no responde bien a eso, mata al egipcio, lo esconde, pero hasta los mismos judíos lo empiezan a recriminar. Se dieron cuenta de lo que había pasado, nos vas a hacer daño también como lo hiciste con este judío. El faraón se entera
y lo manda a matar, y él sale disparado hacia qué lugar. Eso sí es escuela dominical. ¿Cómo se llama el lugar donde huyó Moisés? ¿Perdón? Madián. Madián era una tribu descendiente directamente del hijo de Abraham y una de sus concubinas. Los hijos que tuvo Abraham con sus concubinas, Abraham los quiso mandar lejos de Canaán para que no interfirieran con la herencia de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Ellos no. Ellos fueron una decisión acelerada de Abraham. Entonces, uno de sus hijos, llamado Madián, sale con regalos que le da Abraham a las tierras de Moab, pero se mezclan con sus habitantes y toman sus dioses. El dios principal de Madián era Baal. Cuando Moisés huye, llega a un pozo en Madián, están las hijas de un sacerdote madianita, probablemente adorador de Baal. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Jetro. Y él la salva de unos, como diría mi abuelo, unos malandrines. Y Jetro lo acoge. Moisés se casa con Séfora y durante 40 años pastorea ovejas, se vuelve pastor. 40 años. Ya Moisés tiene 80 años. La historia entonces empieza así. Moisés, capítulo 3 de Éxodo, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, también el Sinaí, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Moisés lleva 40 años pastoreando, sabe exactamente dónde llevar el rebaño, cuándo recogerlo, a qué lugar ir. Si él lo llevó al lado occidental del desierto, llegando a Horeb, a Sinaí, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba llevando el rebaño. Ahora, es raro llevar un rebaño a apacentar en un desierto, ¿verdad? ¿Qué les pones a comer o a tomar? Hace un tiempo, cuando estuvimos estudiando el Salmo 23, pusimos un video donde explicaban que los pastores llevan a su rebaño de ovejas, cabras, lo que sea, y se los llevan a los lugares donde cae rocío de la mañana, donde cae rocío, donde hay sombra un poco, y debajo de las rocas crece un pequeño pastito, un zacatito. Ellos tienen que ir buscando lugar, las ovejas se lo comen. Por eso es que el Salmo 23 no significa que el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de pastos delicados me hará descansar. No significa que es un zacatal enorme donde puedo comer lo que yo quiera. Significa que es lo necesario y justo para sobrevivir y para seguir adelante. Entonces él estaba buscando esos pastos delicados, cuando ve algo súper interesante: una zarza, un arbusto, quemándose, pero no consumiéndose. Ay, ¿y esto qué es? Tan interesante le pareció que decidió dejar a su rebaño y ver a ver qué estaba pasando. Los escépticos dicen que probablemente sea una planta indígena del lugar que producía sebo que hacía que no se quemara la planta. Y yo le digo, ajá, Moisés lleva 40 años pastoreando.
Si existieran esas plantas ya las conoce. Y si las conoce no se sorprende. Pero dijo, ¿qué es esta maravilla? ¿Por qué la zarza no se quema? Y entonces el versículo 4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, entonces podemos decir por contexto que el ángel del Señor, que mencioné anteriormente, es Dios mismo. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y entonces Dios dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y aquí viene la misión de Moisés, un mensaje que es evangelista por naturaleza. Le dice, el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. O sea, ellos perdieron su tierra, el Señor se la va a adjudicar a su pueblo. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ahora pues ven y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo y a los israelitas de Egipto. Menuda misión a un pastor de ovejas, exiliado por matar a un egipcio hace 40 años. ¿Cuáles son las buenas noticias aquí? Que Dios va a descender y va a liberar a su pueblo. Esas son las buenas noticias. ¿Y a quién Dios escoge de evangelista? A Moisés. Tú vas a entregar mis noticias, también tienes más trabajo, los vas a sacar, pero el que los va a liberar soy yo. Tú tienes que ir a entregar ese mensaje a Faraón. Después vamos a ver a los ancianos de Israel. Es un mensaje evangelista. Buenas nuevas, buenas noticias, el Señor nos va a liberar. Aquí hay un enorme paralelismo con el evangelio que nosotros profesamos. Un pueblo oprimido, hemos todos sido oprimidos en la esclavitud del pecado, y un liberador, un canal de Dios, que es Jesús, Dios mismo, nos liberó del pecado, de la esclavitud del pecado, pero en este caso, como Jesús es superior a Moisés, una liberación eterna, para siempre. Amén. Pero ahora, en este protoevangelio, a Moisés solo escoge para ser ese evangelista. Y Moisés dijo inmediatamente, sí, ahí voy. Déjame devolverle las ovejas a mi suegro y salgo de una. Eso fue lo que le dijo. Eso es lo que decimos nosotros inmediatamente cuando salimos, cuando sabemos que tenemos una misión evangelista. Sí, Señor, inmediatamente aquí voy a evangelizar. No. Nos gustan las objeciones, porque claramente nos están sacando de la zona de confort. Moisés, perdón, estaba comodísimo siendo pastor de ovejas. Comodísimo. Ya tenía hasta familia. Esposa, un suegro, y un suegro con plata. O sea, buena vida. Y le dice Moisés a Dios, versículo 11,
¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas? Esa es la primera pregunta y es una buena pregunta. ¿Qué autoridad tengo yo para ir delante de Faraón? La persona que según los egipcios es el sol y la luna, el mensajero de los dioses. El que puede decir en el momento que yo diga hola, mátenlo. E inmediatamente sería muerto. Moisés tenía miedo. ¿Qué opinan? Sí, claramente. Yo voy en sandalias con una vara y él tiene el ejército más poderoso del mundo en ese momento. ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Quién soy yo? ¿Qué le responde Dios? Versículo 12. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Yo estaré contigo. Si me acompaña un ratito a Mateo 28, del 18 al 20, probablemente se lo sepan de memoria, la Gran Comisión. Hay un paralelo entre lo que Jesús le dice a sus discípulos con lo que Dios le dice a Moisés en la Gran Comisión. En la Gran Comisión dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene autoridad para comisionar lo que voy a hacer. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que le dijo Dios a Moisés: yo estaré contigo. Jesús se lo dice a sus discípulos y por extensión a nosotros, su iglesia: yo estaré con ustedes. Esa es la primera pregunta razonable, objetable de Moisés. Moisés hace una segunda pregunta razonable. Si voy a los israelitas y le digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Y Dios le dice a Moisés una respuesta que es para mí la mejor respuesta de todas las respuestas. Yo soy el que soy. Y ya. O sea, no te tengo que dar, como ahora estábamos hablando de currículum, no te tengo que dar mi currículum de Dios con todas las cosas que he hecho. Yo soy. Y ya. Y así le dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Según la comisión, si estamos saltando entre Mateo 28 y Éxodo 3, según la comisión, ¿quién es el que nos envía? Jesús. ¿Y Jesús es yo soy? Sí, Jesús es yo soy. No tienen que buscarlo, pero en Juan 8, del 56 al 58, dice: Abraham, está hablando Jesús, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, otra de las respuestas geniales de Jesús: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Yo era, no, yo soy. Ay, sí, pusieron todos de uñas, ¿verdad? Porque se adjudicó el nombre de Dios y ahí empezaron a querer matarlo todos los días.
Pero a Jesús no le tembló el pulso de decir, yo soy. Él es el que nos envía a nosotros. Yo soy. Lo mismo que le dijo Dios a Moisés. Yo soy. Y después vienen unas instrucciones, que no me voy a tener mucho, pero él le dice, en el versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y dijo, evangelismo, reúne a personas y diles este mensaje. Y el mensaje son buenas nuevas. Los voy a sacar a un lugar donde emana leche y miel, que eran recursos difíciles de conseguir en el desierto. Por eso es que la idea a un judío de pensar de que vamos a ir a un lugar donde va a haber leche y va a haber miel abundante, qué rico. El cereal va a saber mejor. Y él anticipa en el versículo 19, yo sé que el rey de Egipto no va a hacer caso, va a usar, si no es por la fuerza, pero versículo 20, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Dios ya tiene el inicio, el principio, el medio y el final de esta historia. Es nada más que Moisés vaya y canalice estas buenas noticias. Inclusive les adelanta que cada mujer, versículo 22, pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Eso se cumple en Éxodo 12, del 36 al 36. Después de la muerte de los primogénitos, los egipcios están hartos de los israelitas y les dicen, llévense todo, váyanse. Y los vecinos y vecinas egipcias empiezan a darles oro, plata y vestidos, así como el Señor había dicho. En el capítulo 4, Moisés viene con su tercera pregunta bien razonada. Para mí no son excusas, son preguntas bien razonadas, preguntas que nosotros también podríamos tener de nuestra misión. ¿Y si no me creen? ¿Qué hago yo si no me creen? Obviamente, después de que hayan visto todas las señales que el Señor iba a hacer, iban a creer. Pero al principio, a priori, cuando yo llegue y hable con ellos, este loco dice que se le habló Dios en una zarza que no se quemaba. ¿Y si no me creen? ¿Y si no nos creen a nosotros, hermanos? ¿Qué hacemos? O toda persona que usted le ha contado el evangelio le ha creído de inmediato. Sí, amén, tienes toda la razón. ¿Y si no me creen? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios le da 3 señales. Usualmente conocemos una. ¿Cuál es la que usualmente conocemos? ¿La vara en qué? Sí, pero ¿qué hace con la vara? ¿Qué tiene que hacer con la vara? ¿La tira a dónde? Al suelo y se convierte en serpiente. Eso es algo que Dios le está permitiendo a él hacer. Hay una segunda, ¿se acuerdan de la segunda? Rascarse el pecho. Meterse la mano en su túnica en el pecho y cuando la saca, completamente leprosa, blanca. Hay una tercera. ¿Se acuerdan de la tercera? ¿Perdón? Toma agua del río Nilo, lo viertes en tierra seca y se convertirá en sangre. Esa es la tercera señal. Dios le da 3 señales. A los discípulos también les dio señales, les dio poder. Lucas 9:1 al 12 dice, reuniendo a Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Las señales, igual en el tiempo de Jesús, y Jesús lo mismo lo dice en los evangelios,
son para dar validez, es una carta de presentación para decir, mi mensaje está siendo avalado por Dios. Ahora aquí tenemos dos lados en las denominaciones actuales evangélicas. Están aquellos que creen que todavía esos dones están en funcionamiento, entonces todavía tenemos esas señales, y hay aquellos que creen que cesaron porque ya el evangelio ha sido ratificado por Dios, que ya no tienen utilidad. En este momento no es mi interés que discutamos una u otra, eso no es un esencial de la fe. El punto es que sí tenían señales los discípulos y el evangelio ha sido ratificado por Dios. Entonces eso es una pregunta razonable, pero no es excusa para no salir. A Moisés se le están acabando las preguntas razonables. La cuarta. El versículo 10. Nunca he sido, por favor, le dice, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, como si Dios no conociera a Moisés. Nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Quizás sí, quizás no. Hechos decía que era poderoso en palabra, ¿verdad? Y que había sido educado con toda educación egipcia. El punto es que él se le lengua la traba. ¿Qué le responde Dios? ¿Quién crees que te ha hecho así? ¿Quién hace al hombre oír o no oír? ¿Con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Moisés ni siquiera tenía que pensarlo por él mismo. El Señor iba a decirle lo que tenía que decir. Él iba a tocar su boca para que él pudiera hablar. ¿Acaso yo no hice esa boca? ¿Acaso Él no nos hizo a nosotros? ¿No conoce cómo somos? ¿Y de qué forma podemos o no podemos hablar, evangelizar, compartir el mensaje? ¿Acaso Él no nos conoce? Y en el versículo 14 llega la segunda, y esta ya no es una pregunta razonable. Esta ya no es una cuestión razonable. Vean que Dios ha tenido la paciencia de contestarle todo. ¿Quién soy yo? Yo estaré contigo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. ¿Y si no me creen? Bueno, aquí tienes tus señales, las puedes usar. Y yo no sé hablar bien. Yo estaré con tu boca. Te diré lo que tienes que decir. Y ya la quinta, pues ya se le fueron. Y dice, versículo 13, Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje, otra vez evangelismo, por medio de quien tú quieras. En otras palabras, te equivocaste, te equivocaste conmigo, no soy yo, escoge a alguien más, envía a otro. De hecho, la Reina Valera, me gusta cómo empieza, dice, ay, Señor, que es queja, ¿verdad? Ay, Señor, se me acabaron las preguntas, se me acabaron el razonamiento, no tengo nada más que contestarte, sino que por favor envía a otro. Tengamos cuidado que no seamos nosotros los que le están diciendo eso a Dios, quizás no conscientemente, audiblemente, pero cuando pensamos que vemos una persona en necesidad y decimos otra persona se encargará, Señor, envía a otro, otra persona. Igual que la parábola del buen samaritano, el líder de alabanza pasa, se mueve, otra persona
se encargará. Dios envía a otro. Como esta no es una pregunta razonable, como esta es Moisés directamente confrontando a Dios y decirle, te equivocaste, envía a otra persona, Dios responde conmesuradamente. De la misma manera, ¿qué es lo que dice? Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. Dios se enojó. Y dice, se encendió la ira. O sea, si Dios tuviera apellido, se le subió el apellido. ¿Y qué le dice? ¿Acaso? No le dice esto, pero lo que él da a entender es, ¿acaso no soy yo suficiente para que tú cumplas lo que yo te estoy mandando a hacer? Entonces, providencialmente, Dios le da una muletilla a Moisés en la forma de Aarón. Y si acaso Aarón no tiene buena palabra, no sabe hablar bien, te lo voy a mandar para que yo te diga a ti lo que se tiene que decir y tú se lo digas a tu hermano. Él te servirá como boca. ¿Significa que Dios lo tomó por sorpresa? No, Dios lo tenía planeado. Pero como es una persona que tiene atributos de persona, se enoja y se enojó. Nuevamente en la Gran Comisión de Jesús nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta ocasión no nos manda solos, porque la iglesia es un cuerpo. Estamos todos evangelizando. Aquí habríamos Moisés, y aquí habríamos Aarones. Quiero que notemos algo importante y ya estoy aterrizando. Todas las respuestas de Dios a las preguntas de Moisés no recaen en la capacidad de Moisés. Me explico. Todo lo que Dios le responde a sus preguntas no tiene que ver con Moisés, tiene que ver con Dios. Ahí hay un problema que yo siempre he tenido con lo que llaman life coaches, con los oradores motivacionales que te llegan y te dicen, tú tienes el poder dentro tuyo. Tú puedes alcanzar todas tus metas porque dentro de ti hay potencial. Y todo el mundo paga todos los libros y van a todos llenan los estadios y salen súper emponchados. Y el emprendimiento que hicieron el día siguiente se cayó en 3 semanas. Dios no le dice a Moisés, tú eres capaz de hacerlo, porque eres un guerrero de Dios, o una princesa del reino, no sé. Tú eres capaz de hacerlo, tú puedes, Moisés. No, yo sé que tú no puedes. Por eso yo estaré contigo, yo estaré con tu boca, yo te estoy dando estas señales, yo. Hermanos, cuando estamos evangelizando, Dios sabe que no somos capaces. El poder no está en mí, en yo como persona. Por eso es que Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús no hubiera dicho eso, al final de la comisión, al puro final, si se hubiera ido, se hubiera ascendido, se hubiera olvidado decir, hoy se me olvidó decirles eso. El resto de la comisión es imposible. No se puede. No podemos ir a predicar
a hacer discípulos a todas las naciones, a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles que guarden todos sus mandamientos por nosotros mismos. Solo podemos porque Jesús agregó: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy, estará con nosotros. Entonces no somos nosotros, es Él. Igual con Moisés. Moisés tenía esta labor evangelista de llevar nuevas al pueblo de Dios. Y le dice: yo no soy nadie para ir a Faraón. Y Dios le dice: tienes razón, tú no eres nadie, pero yo estaré contigo. Y le dice: ¿cuál es tu nombre? Yo soy. Y ya, ese soy yo. ¿Y qué pasa si no me creen? Yo te daré señales. Y no puedo hablar bien, me trabo. Yo estaré con tu boca. Ay, Señor, envía otro. Ah, no. No, pues, así no, Moisés. Así no. Si quieres a alguien más, te mando a Aarón. ¿Qué hubiera pasado si Moisés tenía una sexta obsesión? Después de que se encendió la ira de Dios contra Moisés, Moisés fue. Hermanos, que no ocurra que tenga que encenderse la ira de Dios contra nosotros para que vayamos. Que no ocurra que ya sea a regañadientas que vamos a hacer nuestra comisión, porque Él está con nosotros. Hermanos, empezamos orando de esta forma. Las personas se están perdiendo, se pierden, y no vamos. La iglesia se queda atada de manos discutiendo si tenemos que tomar la Santa Cena una vez al mes, todos los domingos, si los dones señales existen o no existen todavía, si somos premilenialistas o postmilenialistas o amilenialistas. Está bien, son discusiones interesantes, pero que no sea eso lo que nos tenga atados al templo y no ir a cumplir nuestra comisión. Porque el Señor no dijo: vayan a ser premilenialistas a todas las naciones. Dijo: hagan discípulos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si usted me está escuchando ahora, déjeme decirle, si usted me está escuchando ahora y no ha conocido ese evangelio en persona, hoy es el tiempo para usted. Porque ¿qué es el evangelio? Otra vez la definición de memoria. Voy a buscarla. Así es, pero más coordinado, pero así es. Déjame decirte que Jesús vivió, murió y resucitó por ti, para que te arrepientas y creas en Él. Ese es el mensaje. Para los que no han creído, ese es el mensaje de esta mañana para ustedes. Pero para todos los demás que hemos creído, el mensaje es: no dejemos que llegue el momento de que Dios encienda su ira contra nosotros y nos mande a regañadientas. Hagamos nuestra misión desde ya, desde este momento. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque somos inadecuados para la tarea. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, pero no está en nosotros, está en Jesús, que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Padre Santo, ay de nosotros que te digamos a ti: Dios, envía a otro. Quizá no lo digamos en nuestras palabras, pero podríamos decirle en hechos:
en estar cómodos en nuestra zona de confort. Quizá no le decimos audiblemente y decimos amén, sí, tenemos que ir, pero nuestras prácticas, nuestras obras no lo demuestran. Y aquí me incluyo a mí también, porque todos podemos hacer más. Que no te digamos, ay Señor, envía a otro, sino que te digamos, heme aquí, envíame a mí. Y no tienen que ser misiones al otro lado del mundo, aunque también intercedemos por aquellas personas que tuvieron esa misión específica y que te dijeron, heme aquí. Intercedemos por Marilyn, por Dennis, por Marce y su familia, por todos los misioneros en el campo, Señor. Oramos por ellos, porque ellos te dijeron, sí, aquí estoy, aquí voy. Quizá no tiene que ser eso, pero tiene que ser un evangelismo personal, relacional, local, donde yo puedo alcanzar. Y tú nos has dado esas oportunidades. Ayúdanos a tomarlas y a extender tu reino por medio de la predicación de tu palabra. Oramos y te pedimos fortaleza y fuerzas porque la ocupamos. Sin ti nada somos, Señor. Nada podemos hacer. Te alabamos y bendecimos. Te damos gloria a ti porque la mereces. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y de esta manera damos por finalizado el servicio de esta mañana. Que el Señor les bendiga y que tengamos un feliz resto del día y la semana. Y esperemos a los niños, por favor. Papás. No nos podemos hacer cargo de sus niños, entonces por favor espérelos.